Palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y versículo 1. Por favor, búsquelo. Cuando lo encuentre, vamos a estar en pie para dar lectura al verso 1. Después vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos ayude en este tiempo que vamos a predicar. Y ya luego nos sentamos, hermanos. Una vez más, Marcos 8:1. La palabra del Señor dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Ahorita vamos a ver qué les dijo después de que oremos. Oramos. Padre, qué gran privilegio es el poder predicar tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, en tu día del Señor, día en que celebramos la Santa Cena. Es un privilegio enorme, Señor, el que me permites a mí de poder exponer y también a tu pueblo de poder estar presente, Señor, en este lugar. Sabemos que esto es un trabajo conjunto. Yo enseño y los hermanos tienen que aprender. Rogamos que ambos elementos estén presentes, Padre, que yo pueda enseñar bien y mis hermanos puedan poner atención para aprender bien, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, nuestro tema se titula esta mañana Hambre espiritual. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios en este hermoso día? Este hermoso domingo que se conoce en el cristianismo como el Día del Señor, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y que nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tomar la Santa Cena el día de hoy. Bueno, en este pasaje, hermanos, lo que vamos a ver es un milagro más del Señor Jesús. Es la alimentación de más de 4,000 personas. 4,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Eso quiere decir que eran más de 4,000 personas. No se vaya a confundir con la alimentación de los 5,000 que ya vimos en Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Porque aunque hay varias similitudes entre estos dos eventos, también cuando ponemos atención al pasaje descubrimos que hay varias diferencias. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son dos eventos diferentes, son dos milagros diferentes. Pensar que esto pudiera ser un error de repetición, de falta de concentración de Marcos y está contando la misma historia solamente cambiando algunos detalles, es un error. Algunos escépticos dicen eso. La Biblia no es fiable porque mira, aquí Marcos cuenta una historia tan similar y solamente cambió algunos detalles. Entender así este pasaje, hermanos, es no entender el propósito que Marcos tiene al contarnos esta historia de una segunda alimentación masiva de personas. Y es que como vamos a ver, hermano, claramente Marcos nos deja en claro que su idea en contarnos esta historia de una segunda alimentación masiva de gente es dejarnos ver que los discípulos tenían serios problemas para entender muchas veces a Jesús. No siempre, porque los cristianos muchas veces entendemos al Señor, pero algunas veces tenemos problemas para entender a Dios. Y eso es lo que Marcos nos deja ver en este milagro. Hoy haremos algo que casi yo no acostumbro, que es saltar de una perícopa a otra. Perícopas es ese espacio en donde usted ve un título ahí, por ejemplo, en Marcos 8:1. En la Reina Valera dice la alimentación de los 4,000. Y si usted pone atención, en la Reina Valera de 1960, termina en el versículo 10 y luego hay un salto a otro pasaje. Y a eso es a lo que se le llama perícopas. El día de hoy vamos a ver 3 juntas.
Y la razón, aunque yo no acostumbro a hacer esto, es porque leyendo bien los 21 versículos, desde Marcos capítulo 8, verso 1 hasta el verso 21, me di cuenta que es muy difícil hablar estos tres temas de forma separada. Sería muy repetitivo. Y me di cuenta que van juntos, que hay que verlos juntos. Vamos a ver estos 21 versículos, hermano, en 4 puntos bien sencillitos, bien fáciles de entender. El bosquejo tiene ese propósito, ayudarnos a darnos una especie como de mapa para nosotros conducirnos sobre estos 21 versículos que vamos a ver. En el punto número 1 estaremos hablando de el hambre que tiene la gente, verso 1 al 3. En el punto 2 veremos cómo Jesús alimenta a esta gente del verso 4 al 9. En el punto 3, cómo los fariseos le piden una señal al Señor del versículo 10 al 13. Y en el último punto, la dureza de los discípulos en el versículo 14 al 21, que es precisamente el propósito que Marcos tiene en este pasaje. Ver la dureza de los discípulos, cómo vuelven a cuestionar qué difícil va a resultar alimentar a estos 4,000 cuando Jesús ya alimentó a 5,000 en una ocasión anterior. Vamos a ver entonces el hambre de la gente, y es que le puse por título a este sermón hambre espiritual, porque lo que vamos a ver a continuación es que esta gente, aparte de tener hambre física, tiene hambre espiritual por Dios. Verso 1 al 3, por favor. El hambre de la gente, Marcos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué vemos en el punto número 1? Bueno, vemos en el versículo 1 la compasión que Jesús tiene por esta multitud. Una multitud más a la que Jesús vuelve a alimentar una vez más con pan a través de una multiplicación milagrosa. Se parecen mucho los milagros y hay críticos que se apoyan de allí para decir fue un error de concentración de Marcos, pero no. Les voy a mencionar varias diferencias entre estos milagros. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000 fue en Israel. La alimentación de los 4,000 fue en un pueblo gentil, probablemente el desierto de Decápolis, que es la que estamos viendo hoy. En la primera, Jesús alimentó 5,000 personas. En esta segunda, Jesús alimenta 4,000 personas. Hay una diferencia de 1,000 almas. En la primera, la gente tenía sin comer un día en la alimentación de los 5,000. En esta alimentación de los 4,000, la gente tiene sin comer 3 días. Esta gente tiene más hambre. En la primera, en la alimentación de los 5,000, se contaban con los recursos de 5 panes y 2 peces para alimentar a los 5,000. En esta ocasión, para alimentar a los 4,000, se tenían solamente 7 panes y unos pocos pececillos. En este caso, ni se dice cuántos pececillos eran. El autor solamente nos dice que eran unos pocos. En la alimentación de los 5,000 sobraron 12 cestas de pan. Y en esta, al final veremos que sobran 7 canastas de pan. Son diferentes tipos de instrumento. Las cestas eran pequeños cestos de tamaño personal, es decir, era pan para una persona, y las canastas eran grandes cestos de tamaño familiar, es decir, pan para muchas personas, posiblemente para una familia grande. Como verá entonces, hermano, hay muchas diferencias y creo que es importante que usted tenga esto en mente, que no es el mismo milagro. De hecho, más adelante, cuando lleguemos al versículo 19 y 20, el día de hoy, en este mismo sermón, el mismo Jesús aclara que fueron 2 eventos diferentes. Ahora, no sé si alcanzó a ver una de las diferencias, pero hay una de las diferencias de todas que fue la que a mí más me llamó la atención. Y es la diferencia de que un milagro fue en Israel, Jesús alimentando a 5,000 judíos, y el otro milagro fue en tierra gentil, Jesús alimentando a 4,000 gentiles. Y todo parece indicar que si lo vemos espiritualmente, aquí pudiera haber un símbolo en donde como Jesús es el pan de vida para todas las personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus. Por eso es que en Apocalipsis, cuando viene Juan y ve a la multitud adorando a Dios, gente de dónde está allí, gente de todas las naciones adorando
a Dios. Y esto es revolucionario en el siglo I porque se entiende que el Mesías vino para Israel, pero vemos a Jesús haciendo este milagro en una tierra gentil. El versículo 2, mire lo que dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. La palabra compasión ya la vimos en el pasado en esta serie. La palabra viene del latín sufrir con alguien más. Es decir, Jesús mira a esta gente que tienen hambre y Jesús se duele con ellos. Siente dolor por la situación que ellos están pasando. Es interesante porque Jesús tiene compasión ¿por quiénes? Por estas personas que son gentiles. Lo que para los fariseos y los religiosos más legalistas de Israel eran objeto de desprecio, para Jesús son objeto de compasión. Los legalistas y fariseos de Israel aborrecían a esta gente, el Señor Jesús les amaba. ¿Cuál era la necesidad de estas personas? ¿Por qué Jesús está experimentando compasión por estas personas? ¿Cuál es el problema que están pasando en este momento? Bueno, la situación que están pasando en este momento es que tienen un hambre de 3 días. Y las hambres de 3 días ya duelen físicamente. Ya si te paras así rápido te mareas y te desmayas. O sea, no sé si alguien la ha experimentado alguna vez, pero un día no duele, un dolorcito de cabeza quizás, especialmente a los que ya estamos grandes, ya ayunamos y dolor de cabeza, ¿no? Pero a los 3 días ya es un hambre que duele, literalmente duele el físico, duele el estómago, duele el cuerpo, duele todo. Y estás muy débil. ¿Y sabe por qué esta gente está allí? Más adelante vamos a ver una palabra clave, porque Jesús no los había despedido. La reunión no ha terminado y la gente, como la reunión no ha terminado, no se ha ido. 3 días después, esta gente no se ha ido. Por eso es, hermanos, que lo que quiero resaltar en este punto es que la gente tenía un hambre espiritual. Estaban 3 días sin comer en ese lugar. No estaban obligados. El Señor no dijo, no se pueden ir. Simplemente no los había despedido, como se despedía formalmente una reunión. Pero esta gente, hermanos, están allí porque están impresionados con Jesús. No se quieren separar del Señor. El Señor está predicando el evangelio con gran sabiduría y también está sanando a muchos enfermos. Y estas personas dicen, yo no me quiero separar de Él. Su deseo de estar con Jesús, su hambre espiritual por conocer más a Jesús, por estar más tiempo con Jesús, era mayor que el hambre física que estaban experimentando ya. Esta gente decidió permanecer con el Señor a pesar del hambre física, con tal de estar saciando su hambre espiritual, de poder estar con Cristo. Se sentían atraídos por el Señor al punto que se olvidaron de comer, de ir a su casa, de volver a su casa y de comer. ¿Cómo usted cree que esta gente supo de Jesús? Bueno, en primer lugar supieron porque, como vimos en el domingo pasado, el gadareno, el endemoniado, que ahora ya no era endemoniado, seguía siendo gadareno porque Gadara era su tierra, pero ya no estaba endemoniado, fue a evangelizar y fue el primer misionero en Decápolis. Pero recientemente también Jesús volvió a Decápolis e hizo otro milagro, sanó a un sordo y tartamudo. Entonces, esta gente han venido a Jesús y están por 3 días con el Señor porque saben de lo que es capaz Jesús. Jesús es capaz de echar fuera demonios, Jesús es capaz de sanar a los que están enfermos y están allí. Imagínese, hermano, el gadareno antes nadie daba nada por él y ahora es un misionero que atrae las masas para que vengan a escuchar al Señor. Nunca deberíamos de descartar, hermano, que el Señor nos puede usar a nosotros para acercar a alguien a Cristo por muchas incapacidades que nosotros tengamos. Uno de los más grandes libros, hermano, en la historia del cristianismo después de la Biblia que se han escrito es un libro que se llama El progreso del peregrino. Lo escribió un cristiano de antaño que se llamaba Juan Bunyan. Y él cuenta que él se acercó al Señor porque en una ocasión, sin querer queriendo, como diría un personaje muy famoso de México, oyó a 4 viejecitas hablando de cómo Dios había cambiado sus vidas. Y fue a través de eso que Juan Bunyan vino al camino del Señor. No descartes que Dios te puede usar, no descartemos que Dios nos puede usar, no por nuestras muchas capacidades, sino a pesar de nuestras muchas incapacidades.
¿Sí? Yo he conocido gente así a través de los años que no saben mucho, quizás no son grandes teólogos, pero tienen una gracia para invitar a las personas a la iglesia y la gente va. Y conozco otros teólogos que no se les pega, pero ni una mosca. Versículo 3. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Le digo, un hambre de 3 días ya puede producir un desmayo, ya te afecta físicamente. Vamos a hacer una conclusión de este punto 1, el hambre de la gente. El punto interesante, hermanos, de esta gente es que su hambre, más allá de ser física, que sí la tienen, también es un hambre espiritual. Con tal de saciar su hambre espiritual por el Señor, por estar junto a Cristo, dejaron de comer varios días, hermano. Y aquí habla en un sentido de qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para saciar nuestra hambre espiritual de Cristo, hermanos. Esta gente renunció voluntariamente a comer por todos estos días. El Señor no los tenía allí amarrados, pudieron irse en cualquier momento. ¿Podemos nosotros también poner a un lado muchas comodidades en nuestra vida para pasar tiempo con Cristo? Déjeme hacerle unas preguntas. ¿Será que podemos dejar de trabajar los domingos para ir a la iglesia? Esto aplica a muy poca gente aquí. ¿Será que podemos levantarnos temprano el domingo para ir a la iglesia en lugar de quedarnos a dormir tarde supuestamente para descansar? ¿Será que podemos ayunar un día cuando hay Santa Cena? ¿Será que podemos dejar el teléfono sin atender por 1 hora, media hora para leer la Biblia? Aunque la tentación sea jalarlo y ver una notificación. ¿Será que podemos, hermano, orar por las mañanas antes de comenzar con todos los afanes y con todas las tareas que tenemos que hacer? Tener hambre espiritual por Cristo, hermano, por su palabra, por su compañía, es una de las mejores hambres que nosotros podemos tener. Es un hambre que directamente el Señor nos saciará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Será un hambre que te llevará a una comunión plena con el Señor y que bendecirá tu vida en todos los demás sentidos, en lo laboral, en lo financiero, en la paz que uno puede experimentar como persona, tanto individualmente como en el hogar, con la familia y con los hijos. Tenga hambre espiritual por Cristo y el Señor le saciará. Busque al Señor, ore, lea la palabra, congréguese, sirva, deje de poner excusas, deje de buscar sus propias comodidades y busque al Señor y recibirá grandes bendiciones espirituales de parte del Señor. Punto 2. Jesús alimenta a la gente. Jesús alimenta a la gente. Vamos a ver del verso 4 al 9. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 hombres. Y entonces sí, los despidió. Ya ahora sí se podían ir las personas, la reunión había terminado. Lo primero, hermano, que nos debe de llamar la atención y hasta enojarnos con los discípulos es la pregunta que hacen en el versículo 4. Lea una vez más conmigo. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hello. Hace unos meses atrás, unos 6 meses más o menos hay de diferencia entre milagro y milagro, poco más, poco menos, el Señor alimentó a 5,000 personas. Y los discípulos ahora se preguntan: ¿de dónde podrá alguien? ¿Quién será ese alguien? Ahí lo tienes parado frente a ti, que pueda alimentar a estas personas en el desierto. Algunas veces uno se enoja con los discípulos, pero no somos mejores que ellos, ¿eh? Algunas veces el Señor nos ha sacado de un conflicto X y luego sigue el conflicto Y y uno dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pues el mismo que te ayudó antes, el mismo.
De nuevo, ahí está una multitud hambrienta. De nuevo, Jesús vuelve a hacer un milagro. De nuevo, Jesús vuelve a mostrar su compasión por la gente. Y de nuevo, los discípulos vuelven a fallar en su capacidad de confiar en el Señor. Verso 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Acuérdense que cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, esta pregunta también de cuánto hay fue con el propósito de demostrar lo incapaz que era esta cantidad de comida de satisfacer a los miles. Y aquí también se establece ese mismo parámetro, ¿no? Hay tanto y somos tantos. Humanamente es imposible. ¿Qué se necesita? Se necesita algo sobrehumano, un milagro, algo divino para poder alimentar a esta gente. Verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Una vez más ordena a la gente, aquí no dice en cuántos números, en el milagro anterior dice que en centenas y cincuentenas, aquí simplemente son grupos, probablemente otra vez de las mismas cantidades, y esto facilita en primer lugar el conteo de la gente, ¿no? Si hay 100 por 10 son tantos. Y también facilita el poder repartir la comida sin que esta gente hambrienta. No sé si usted alguna vez ha tenido mucha hambre y traen comida. Y estás ahí con otros 10 hermanos que son buenos para comer. Entonces, ¿a qué horas estos me dejan sin comer? Y se hace un caos a veces. Se nos olvida que somos cristianos. Entonces este orden hace que no haya ahí un caos y todo el mundo comience a abalanzarse sobre Jesús que está multiplicando los panes y que está multiplicando aquí los peces. Dice que tomando los panes dio gracias. Es decir, hubo una especie, el lenguaje corporal en ese momento de parte de Jesús fue tomar los 7 panes y hacer una especie de invocación a Dios. Como gracias, Señor. De alguna manera esto nos enseña 2 cosas. En primer lugar, la dependencia de Dios, del mismo Cristo. Nosotros tenemos que depender siempre del Señor, tanto para cosas grandes como para cosas pequeñas. Señor, tú sabes lo que está pasando, confío en ti, pongo esto en tus manos, te pido, ayúdame. Y le podemos rogar al Señor que nos ayude, pero no dejemos de confiar en el Señor. Cristo mismo siempre nos dio ejemplo en todas esas cosas, siempre orando hasta cuando resucitó a Lázaro. Levanta sus ojos al cielo y ora para resucitar a Lázaro. Y así lo vemos en muchas ocasiones al Señor. Entonces, en primer lugar, lo que aprendemos aquí es dependencia de Dios. Usted no puede solo, usted no puede sola, porque la Biblia es clara. ¿Qué dice Cristo? Yo soy la vid verdadera, ustedes son unas ramas de la vid, y si se separan de mí, nada pueden hacer. ¿Qué puedes hacer sin Cristo? Nada. Tú no eres nada sin Cristo. Nada. Sin el Señor. Verso 7. Y dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y aquí la palabra es la misma que utilizamos para las 5,000, la de saciar a la gente, que era una palabra que venía como de la crianza de los animalitos de engorda y que era, hey, denles a esos animalitos, pero denles bien, que se engorden. O sea, la gente comió, hermano, no quedaron con hambre. 3 días sin comer y no quedaron con hambre. A decir verdad, después de 3 días sin comer uno no come mucho. O sea, debes de comer con cuidado, de hecho, porque puedes acabar hasta enfermándote, pero no comió uno mucho. Pero se saciaron todos. Esta gente tenía hambre de 3 días, el Señor les dio un banquete. Les dio de comer hasta que todos quedaron, hermanos, saciados. Verso 9. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. En el pasaje paralelo, hermanos, de Mateo 5:38, Mateo nos aclara que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que fue exactamente el mismo milagro de los 5,000. También los 5,000 eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y aquí es la misma situación también. Unos 15,000 en total de personas realmente los que están comiendo aquí. Miles y miles de personas, posiblemente de todas las edades, de ambos sexos, etcétera, están comiendo aquí entonces en esta reunión. Y bueno, vamos a ver entonces una conclusión para este punto 2, donde vemos que Jesús alimenta a la gente. La gente tenía hambre espiritual de Cristo
Y por eso se quedaron en un ayuno, hermanos, de 3 días. Así que tenían mucha hambre física ahora. Entonces Jesús les da de comer hasta saciarse. No sé si alcanza a ver aquí, hermano, el principio espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas te serán añadidas. Esta gente busca primero saciar su hambre espiritual, su deseo de estar con Cristo, y luego el Señor les da la bendición de alimentarlos a Él en lo que ellos necesitan. Hay un error, hermanos, que podemos cometer nosotros cuando nos ponemos a seguir las bendiciones. Nosotros debemos de seguir a Cristo, que es el que da las bendiciones. Tan fácil, ¿verdad? Tan sencillo. Nosotros tenemos que buscar al Señor, agradar al Señor, y el Señor nos va a bendecir en la medida que Él lo desee, y en las áreas que Él lo desee, el Señor nos va a bendecir. ¿Ok? Hermanos, los cristianos, hermano, pase lo que pase en nuestra vida, no nos alejamos de Cristo. Nosotros permanecemos en el Señor. Hay veces que podemos tener momentos difíciles en nuestra vida, en la salud, en la economía, en la familia, lo que usted quiera, póngale nombre. Pero algo que usted debe tener claro es, esto no es una razón para alejarme del Señor. No, esto es una razón para estar firme en el Señor y seguir adelante, porque en la medida en que yo sacio mi hambre espiritual de Él, buscándole, estando con Él, Él se va a encargar de lo demás. Él va a tener cuidado de lo demás en las demás áreas de mi vida. Y punto número 3, los fariseos piden una señal. Los fariseos piden una señal, Marcos 8, del 10 al 13. Y aquí es donde hacemos el paso de una perícopa a la otra, del verso 10 al 13. Dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 10 es que una vez que Jesús termina esta gira se cree, los eruditos dicen que esta gira duró unos 3 meses. ¿Se acuerda todo esto que hemos visto? Desde que Jesús se va de Galilea a región de Tiro y Sidón, libera a la hija de la mujer sirofenicia, viaja a Decápolis, sana al sordo y tartamudo. Todo esto han pasado más o menos unos 3 meses. Lo que vemos en el versículo 10 es que esa gira de 3 meses de ministerio para el Señor ha terminado. Por eso dice que luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino y regresó a la región de Dalmuta. Y Dalmuta es un lugar muy extraño porque si no fuera por esta mención no sabríamos de él. ¿Dónde está Dalmuta? De hecho, lo busqué en el mapa ni lo encontré. Pero gracias a Dios que tenemos los pasajes paralelos, porque Mateo capítulo 15 versículo 39 nos dice que está cerca de la región de Magdala, que cuando Jesús se fue de Decápolis con sus discípulos, Marcos nos dice que se fue a Dalmuta y Mateo nos dice que se fue a la región de Magdala. Los expertos dicen entonces que Dalmuta era una pequeña área por allí cerca del área de Magdala. Culmina este viaje entonces y regresa. ¿Regresa a dónde? Regresa con su gente, regresa con su pueblo. No hay contradicción, ¿ok? Entre Mateo y Marcos. Lo único que se usan diferentes nombres para la misma región. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo señal del cielo para tentarle. El Señor sale de un lugar gentil donde todos prefieren aguantar 3 días de hambre y no separarse de él, y llega a un lugar donde lo primero que encuentra es hostilidad. Los religiosos que se la daban de grandes conocedores de la Torá y de grandes temerosos de Dios lo están esperando maliciosamente para tentar al Señor, hacerle preguntas trampa, ponerlo en una situación de pedirle un milagro que no pudiera hacer para acusarlo, tratar de matarlo, porque finalmente su propósito era asesinarlo. Ya desde Marcos 3 vimos que ya se habían propuesto hacer un complot para matarlo. ¿Ve lo contrastante, hermano, aquí entre los gentiles que lo reciben, que glorifican a Dios en él, y los religiosos que lo reciben pero para tentarlo, para tratar de hacerlo ver mal? Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo,
¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Aquí la palabrita que me llama la atención, la palabra gemir, porque habla de que el Señor se entristeció al Señor encontrar a esta gente que está pidiendo una señal, cuando el Señor ha hecho muchas señales ya en Galilea. El Señor ha hecho muchas señales ya en Israel. ¿Por qué están pidiendo más señales? Y señales es lo que el Señor más ha hecho. El Señor ha liberado demonios, ha sanado de leprosos, ha levantado paralíticos, todo este tipo de milagros que ha hecho, y ahora vienen y le piden señal. ¿Y sabe por qué le piden señal? Porque todas esas señales que Jesús ya hizo, ¿a quién creen que ellos se las atribuyen? Al diablo. Ellos dicen que todas esas señales pasadas son que Cristo las hizo por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Es como que le están diciendo, todo lo que has hecho no te lo creemos, da una señal verdadera del cielo. Dicen los historiadores que era muy común en el Israel del siglo I que se manifestara alguien que se hacía llamar Mesías y que decía, voy a hacer señales. Era como común, están tentando al Señor. Lo están comparando con los falsos Mesías cuando él ya había probado ser el Mesías verdadero. Por eso el Señor gime en su espíritu a esa especie como de decepción, de decir, esta gente de verdad es dura de corazón. Tuvieron un rechazo obstinado hasta el final, versículo 13. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mire, lo recibieron para tentarle, el Señor inmediatamente se vuelve a ir de ese lugar. Lo volvieron a poner en una prueba, volvieron a fallar porque el Señor había hecho muchas señales. Vamos a concluir el punto 3 yendo a la parte paralela, porque hay algo muy interesante aquí cuando lo vemos en Mateo 16:1 sobre la señal que piden los fariseos. Hay algo muy interesante y lo vamos a ver en Mateo 16 del 1 al 4. Y aquí vamos a ver unos puntos y esa va a ser nuestra conclusión del punto 3. Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Jesús usa esta ilustración porque le están pidiendo señales del cielo, algo divino, algo que se manifiesta en el cielo. Jesús les dice, ok, bueno, ustedes son expertos en conocer los tiempos del cielo, ¿verdad? Porque ustedes pueden predecir una tempestad, pueden predecir incluso si llueve. Hay gente, hermano, que tienen esa capacidad de decir, ay, está corriendo el aire y que no sé qué, y tú dices, ¿cómo saben estas personas? Es que observan, son muy observadores del tiempo. Y los fariseos, los saduceos habían desarrollado esta capacidad de poder predecir el clima. Y entonces Jesús aquí haciendo un juego de palabras con estas personas, prácticamente lo que les está diciendo es, ustedes son muy buenos meteorólogos para mirar el cielo y determinar lo que va a pasar, pero son muy malos teólogos, porque no han visto todas las señales del cielo que yo ya hice, probándoles que yo soy el que había de venir y ustedes siguen pidiendo más señales. Prácticamente ese es el mensaje que les está diciendo. Ellos veían si el cielo estaba rojizo, tenía por ahí unas especies como de pintas en el cielo y podían determinar el clima. Pero vino el Señor y no discernieron el tiempo de su venida a pesar de todos los milagros que él hizo. Cuando sanó al sordomudo en el mensaje anterior, más bien los gentiles determinaron que estaba sanando a un sordomudo cuando eso estaba escrito en Isaías. Pero estos religiosos no lo supieron discernir. Y luego el Señor termina en este pasaje entonces diciéndoles, no les será dada más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás apunta a la muerte y resurrección del Señor. A eso apunta la señal de Jonás. El Señor les estaba diciendo, mi última señal aquí va a ser resucitar de entre los muertos. ¿Y usted cree que la creyeron? Claro que no. Dice que sobornaron a los soldados y le dijeron, ustedes digan que se durmieron,
y que vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo y nosotros vamos a abogar por ustedes para que no les hagan nada. No la creyeron hasta el final. O sea, ¿usted cree que puede haber salvación para alguien tan obstinado, hermano, como los fariseos? No hay que ser un fariseo porque es un problema, hermano. Y por último, en el punto número 4, la dureza de los discípulos. Leemos entonces, hermanos, la última perícopa de hoy, que es del 14 al 21, que sería la tercera, ¿no? Vimos 3, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no os recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y esta es la dureza, hermano, para entender de parte de los cristianos. Aquí, pobres discípulos, les tocó a ellos ser el mal ejemplo, pero tú también entras con ellos. Porque estos nada más son unos representantes de los discípulos de Cristo de todos los tiempos. Y fue escrito para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza y para nuestra reflexión. Mire el verso 14, rapidito. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Esa era la preocupación que tenían. Demostraron, hermano, una torpeza tan grande porque resulta que el Señor con poco pan podía alimentar a muchos. ¿Cuál era el problema con tener un pan? Si el Señor con poco pan podía alimentar a una gran multitud y ellos no eran una gran multitud, ellos 12 y el Señor solo eran 13. Un pan para 13, el Señor le hace así y ya, pan para todos. Era más difícil 5 panes para 5,000 y 7 panes para 4,000. ¿Cuál es el problema aquí? Somos, hermano, bien ingenuos a veces los seres humanos. Alguien dijo por ahí que la diferencia entre los perritos cuando nacen y los seres humanos es que los perritos abren los ojos a los 15 días y los seres humanos a veces nunca los abren. Y es una realidad a veces, hermanos, somos tan cortos de vista y cualquier temorcito y ansiedad que nos entra, ya estamos poniendo en tela de juicio como los israelitas. ¿Será que el Señor está con nosotros? Una gran columna, hermano, de fuego y una gran nube, pero en cuanto sentían una pequeña aflicción, ¿y será que el Señor está con nosotros? Claro que está con nosotros. A veces no sentimos todo lo que quisiéramos sentir de la presencia del Señor, pero Él ha prometido no dejarnos. El hecho de que tú sientas, ay Señor, como que voy solo en esta situación, ¿dónde estás? No significa que no está. Él está, Él es real. ¿Decimos amén, iglesia? Pero sí, los discípulos eran torpes, hay que admitirlo muchas veces, ¿no? Verso 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí Jesús está hablando metafóricamente, espiritualmente, simbólicamente. La levadura en la Biblia, por lo general, hay un pasaje en que representa lo bueno, pero porque es en el pasaje donde se representa con la expansión del evangelio, pero por lo general la levadura en el Nuevo Testamento siempre tiene una connotación negativa. Se refiere por lo general a hipocresía o mala doctrina. Jesús le está diciendo a los discípulos prácticamente, ok, ando haciendo milagros por todo el país. Luego vamos y hacemos un montón de milagros a tierra gentil. Hago milagros donde sea. Los fariseos siguen sin creerme y siguen pidiendo señales. Y ustedes siguen de necios pensando que yo no puedo darles de comer con un pan. Y allí es donde les dice, no sean entonces como estos incrédulos, como estos malvados, hipócritas. Sean diferentes, tengan fe. ¿Lo alcanza a ver? Porque lo que se le llama leudar, el proceso de leudar, el Nuevo Testamento utiliza la palabra leudar, es sinónimo de putrefacción. Es un proceso de fermentación en un sentido.
Entonces la levadura representa eso, lo que es en algún sentido malo. Jesús está diciendo que los fariseos y los Herodes y los saduceos, los herodianos, tenían un sistema de doctrina malo porque no lo practicaban y moralmente eran putrefactos. Y los discípulos a veces querían actuar como ellos. Y aquí, ¿cuál es el mensaje para los creyentes? No podemos actuar como los incrédulos. No podemos dudar del Señor como los incrédulos no dudan y no creen. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Lo ven literal. Ellos no ven el lenguaje espiritual que Jesús está usando. Lo ven como algo físico. Dicen levadura, el pan lleva levadura. Ya, lo está diciendo porque no trajimos pan. Y no lo está diciendo por eso. Les está llamando a que no sean igual que los fariseos, de hipócritas y de incrédulos como ellos. Verso 17 y 18, lo leemos juntos. 17 y 18. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Todas estas preguntas son retóricas. Una pregunta retórica, hermano, es una pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Sí? Y las preguntas retóricas por lo general conllevan una especie como de regaño, ¿no? Cuando alguien te hace una pregunta retórica te está regañando en algún sentido. Llegas de trabajar bien cansado sin comer todo el día y, digamos, le dices a tu esposa, ¿y tú crees que yo no tengo hambre? Porque no ha hecho la comida, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Ella debería de decir, quiere comer. Jesús le está haciendo todas estas preguntas para decirles, hey, son tan cortos de memoria, ya se les olvidó todo lo que yo hice, ustedes también tienen el corazón duro como los que no creen, no han visto con sus ojos lo que he hecho, no han oído lo que he enseñado. Deberían de haber creído porque recientemente el Señor había hecho una multiplicación de panes para miles de personas y ahora el problema no era tan grave, solamente había un pan para 13 personas. Versículo 19 y 20. Y aquí es donde el Señor les recuerda entonces puntualmente esta situación. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. El Señor le está diciendo, si hasta sobró, ¿verdad? Sobró. Tranquilos, todo va a estar bien. Se hallaban ante la presencia del que podía crear de la nada y alimentarles. Verso 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? El pasaje acaba un poco triste, si no fuera porque en el pasaje paralelo Mateo nos aclara que al final entendieron. Mire lo que dice Mateo 16:12. Entonces, por fin, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Después de confrontarlos con esas preguntas para hacerlos meditar, ellos finalmente entendieron. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos y los discípulos? Bueno, aparentemente ambos grupos tenían dureza. La diferencia es que la dureza de los fariseos fue obstinada hasta el final, hasta negar su resurrección, la resurrección de Cristo. La falta de entendimiento o las luchas para entender algunas cosas que tuvieron los discípulos era temporal. Ya cuando el Señor resucitó, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor para llevar el evangelio a todo el mundo. Y literalmente murieron casi todos ellos predicando el evangelio en diferentes partes del mundo. Conclusión del punto 4. La dureza de los discípulos. ¿Eran los discípulos, hermanos, los hombres más torpes de entendimiento del mundo? Pregunto yo en forma retórica. La verdad es que no. Cuando leemos los escritos de Juan, los escritos de Pedro, después de que el Señor había trabajado en ellos, vemos una transformación tremenda en ellos. ¿Por qué actuaron así? Bueno, porque como decía yo hace un rato, de alguna manera, estos representan a los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Aquellos que de repente nos cuesta volver a ver al Señor en una situación obrando a nuestro favor. Para terminar, hermanos, vamos a ver 5 aplicaciones prácticas de este sermón. 5 cosas
5 de alguna manera enseñanzas que podemos ver. Este sermón es un pasaje de contrastes. Contrasta la compasión de Jesús por la gente con la dureza de corazón de los fariseos hasta el final y la dureza de corazón de los apóstoles, aunque era temporal. Pero podemos ver por lo menos 5 cosas. En primer lugar, podemos ver la compasión de Cristo. ¿Ve? Cristo ve a la gente, ve una necesidad en una gente, ¿y qué hace? Se compadece de la gente. Y eso es algo en lo que nosotros, hermano, pues tenemos que crecer. No ver a la gente meramente como un número más, sino como a una persona. ¿Ok? Una persona que tiene un problema, que tiene una situación X que necesita nuestra ayuda. No podemos ser indiferentes al sufrimiento humano. La segunda lección es que Dios multiplica o puede multiplicar aquellas cosas que nosotros ponemos en sus manos, ¿verdad? Vemos a los discípulos poniendo 7 panes en las manos del Señor y el Señor multiplicándolos. Después vemos a los discípulos con el problema de tener un solo pan y el Señor diciéndoles, tranquilos, yo estoy aquí. Ahí se aplica el yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí. Porque es Señor. ¿Qué había que Él no pudiera hacer, hermanos? El Señor. Entonces, aquí la enseñanza, hermanos, en este punto para nosotros es que no nos preocupemos tanto a veces por lo que nos falta, porque en ese proceso dejamos de ver al Dios que multiplica, al Dios que tiene cuidado, al Dios que nos provee, que no nos deja, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, que si un pajarito se cae, Él lo nota, porque Él tiene cuidado. Número 3, que Jesús satisface completamente, especialmente la necesidad del alma. Eso es la necesidad más grande que un ser humano tiene, es la necesidad espiritual, hermano, de llenura de nuestras vidas en nuestra alma, ¿verdad? El Señor le dio de comer a esta multitud, les dio pan físico, les dio a todos hasta que se saciaron, pero la necesidad más profunda que un ser humano en sí no es de pan. La necesidad más profunda que nosotros como seres humanos tenemos es la de llenar nuestra vida, de llenar el vacío de nuestro corazón que tenemos allí cuando Cristo no está en nuestro corazón. Entonces, esta lección número 3 es, hermano, de nada te sirve tener todo el pan del mundo en la mesa si Cristo no está entronado en tu corazón. Es la lección más importante que debes de saber. Número 4, hay que tener cuidado de no caer en el error de los fariseos y los saduceos. De ser esas personas que todo lo estamos entonces cuestionando, de que nos contaminen aquellos que no creen, porque esa gente que le pedían señal al Señor no creían en el Señor. Cuidado con la levadura del mundo, aquellas cosas que pueden infectar nuestra fe, robarnos nuestra confianza del Señor. Cuidado con los afanes y las ansiedades de este mundo que nos hacen quitar la mirada del Señor y ponerla en los problemas. Y número 5, siempre tengamos en memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. Una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos fue, ¿no se acuerdan? Recuerden lo que yo he hecho, lo que yo hice. ¿Okay? Es bien importante que nosotros a través de la fe nos acordemos hasta dónde el Señor nos ha llevado y eso nos ayude a seguir caminando adelante en este mundo. Un mundo difícil, un mundo complicado. Para terminar, hermanos, en estos versos vemos a Jesús interactuando con 3 grupos. Los gentiles, luego llega a su pueblo, interactúa con los fariseos, luego sale de su pueblo, interactúa con los discípulos. Los 3 grupos, si usted se dio cuenta, reaccionaron de forma diferente. Los gentiles tenían hambre espiritual, querían estar con Cristo y no separarse de Él. Esa es la reacción que quiero resaltar el día de hoy. Y es la reacción que nosotros, hermanos, deberíamos de cultivar en nosotros y llegar al entendimiento de no importa si yo tengo todo en este mundo, si el hambre espiritual en mi vida por Cristo no ha sido saciada, no tengo nada. Amén. Y eso es lo que quiero que meditemos el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.